Usted de haberse sumado a esa carrera virtual organizada por la VT. Se lo digo porque su vídeo desató las iras en las redes sociales, sobre todo en el centro derecha. Vamos a verlo. Le han llamado de todo, vamos, menos guapo, cínico, inmoral, incluso el PP. Ayer votas con sus asesinos y corres con ellos. Vox le llama traidor. En Ciudadanos le dicen que se puede correr mucho, pero nunca se puede huir de uno mismo. De hecho, la oposición le acusa de acercar presos, etarras para ganarse los favores de Bildu, y la duda está en la calle. Quiero que escuchen. Marlaska, ¿por qué está coincidiendo el acercamiento de los presos etarras con los presupuestos? Y ahí va mi pregunta, si forma parte de ese acercamiento de presos de la negociación con Bildu, si se plantea usted, como cuenta hoy La Razón, que lo primero es acercarlos y lo siguiente es excarcelarlos. Bueno, si me dejas contesto un poco a lo de la carrera. Sí, a todo, le dejo contestar a todo. Digo, por esa cuestión, a ver, si la Asociación Víctimas del Terrorismo me invita como ministro del Interior a participar en la carrera virtual que ellos organizan, me remiten la documentación, piden al Ministerio que lo hagamos, incluso lo subamos a redes, yo creo que sería, por lo menos de una mala educación concreta, no participar. Pero aparte es que mi apoyo, mi sintonía con la Asociación Víctimas del Terrorismo y con el conjunto de asociaciones de víctimas del terrorismo es manifiesta y desde hace años, no sé la de otros, de las que hoy hablan. De los que hoy hablan, no sé, pero la mía es desde hace años y por muchas razones. Con lo cual, evidentemente, creo que sobran más explicaciones que la invitación de la Asociación Víctimas del Terrorismo, no obviando que soy ministro del Interior y que como ministro del Interior la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo depende del Ministerio. Yo se lo preguntaba porque usted sabe que en las últimas horas, por ejemplo, la dirección de la cárcel de Huelva ha sacado del módulo de aislamiento a Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, también de Gregorio Ordóñez, pero Consuelo, su hermana, dice que, y recuerda que no le importa nada porque los gobiernos del PP se acercaron a 466 reclusos. Insisto en mi pregunta, ¿ha habido una aceleración de los acercamientos de la ley penitenciaria para granjearse el favor de Bildu en los presupuestos? Bueno, pues primero voy a contestar con lo que es no. Y ahora voy a decir, evidentemente, las circunstancias. Desde que llegamos al gobierno, desde que el presidente Sánchez me encomendó el Ministerio del Interior, y en materia de política penitenciaria, trasladé a las asociaciones, fue mi primera reunión como ministro del Interior con el conjunto de asociaciones de víctimas del terrorismo, y trasladé cuál era la política penitenciaria, cuál iba a ser la política penitenciaria del gobierno. Y dije textualmente que era aplicar, como procedía la ley penitenciaria, el Estado de Derecho, tratamientos individualizados al conjunto de internos de la organización terrorista ETA, como procedía. Si a ETA se la venció con la ley, con el Estado de Derecho, ese mismo Estado no debía aplicar la ley posteriormente. Es que en algunas críticas pienso que parece que a la gente no quisiera aplicar la ley, que esos que critican parece que quisieran orillar la ley. Estamos en un Estado de Derecho, vuelvo a repetir, el Estado de Derecho venció a ETA. El Estado de Derecho sigue aplicando la ley penitenciaria, en este caso, de forma individualizada. Lo llevamos haciendo desde hace 2 años y medio. Mire, yo he estado en todo momento y creo que soy bastante transparente, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Todo el mundo sabe dónde he estado, dónde estoy y dónde estaré en relación a cuando estaba ETA, cuando ETA nos asesinaba, a cuando vencimos a ETA con el Estado de Derecho y a la situación actual que estamos sin ETA porque hemos conseguido derrotar a ETA. Vuelvo a decir, esos acercamientos, la política de acercamientos, que no me gusta la política de acercamientos, sino de tratamiento individualizado, traslado cuando proceda, cuando las juntas de tratamiento informan, parecen obviar esos trámites, esas críticas. Son las juntas de tratamiento quienes, con la periodicidad que la ley y el reglamento penitenciario establecen, analizan las circunstancias de cada interno. Por tanto, y en base a eso determinan si hay que progresar, no es un canje, y se puede, quiero decir, objetivamente se ha podido ver. Susana, vosotros, tú, como todos los periodistas que seguís la actualidad, habréis visto como en los últimos meses, en los últimos años, se ha criticado el traslado de presos de la organización terrorista ETA. Casi cada semana se ha criticado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, evidentemente, lo que trasladé a las víctimas del terrorismo en el momento que asumí la dirección del Ministerio del Interior. ¿Qué íbamos a hacer? Lo que
hace un Estado de Derecho, aplicar la ley. Y en esta materia, tratamientos individualizados. Y lo hemos ido haciendo de conformidad. Lo que pasa es que, bueno, usted sabe que ha habido muchas críticas por parte de los varones, algunos varones, no todos, a ese acuerdo con Bildu, y desde Unidas Podemos, Jaume Asens dice que ahora mismo hay que abrazar a Bildu porque quiere el diálogo. Se quejan Page, Lamán, Fernández Vara de que se le haya dado tanta importancia, que se haya convertido en socio prioritario a la hora de aprobar los presupuestos. Y, bueno, quiero que escuche tanto a Iglesias como a Margarita Robles, que ha pedido un poquito más de empatía con las víctimas. Creo que Bildu, habiendo dado muestras como ha dado de querer romper con cierto pasado y con ciertas inercias de lo que eran antes, creo que hay que, digamos, abrazarlos o hay que integrarlos. Creo que es una buena noticia que llegue el primer sí a los presupuestos generales del Estado. Llevo diciendo mucho tiempo que nuestra obligación es convertir la mayoría de la investidura, el bloque de la investidura, en un bloque de legislatura y en un bloque de dirección de Estado. Que hubiera la responsabilidad y la empatía y la solidaridad con las víctimas de no hacer declaraciones que de alguna manera puedan suponer o puedan entenderse como una afrenta a las víctimas. Por tanto, sí al diálogo parlamentario, porque esa es la esencia de la democracia, porque los demócratas lo hemos dicho siempre, pero vamos a intentar con las declaraciones no hacer afrentas a las víctimas. De su solidaridad con las víctimas, que además me consta que existe y no de ahora sino de siempre, ¿cree que se debería haber cuidado más esta cuestión? Que de alguna manera Iglesias ha dado demasiada importancia a Bildu, les ha arrastrado a ustedes a una situación incómoda porque lo ha convertido en un socio prioritario cuando su voto no es ni siquiera necesario para aprobar los presupuestos. Bueno, tenemos unos presupuestos que son unos presupuestos especiales, unos presupuestos que son consecuencia de la situación de la pandemia, de la situación de crisis sanitaria, crisis socioeconómica que estamos sufriendo, padeciendo, no solo nosotros, Europa y podemos decir que el conjunto del mundo. En esos términos son unos presupuestos que tienden a la recuperación, que tienden a la transformación también económica del país que es necesaria y precisa y que la propia pandemia nos ha hecho ver como precisa y que ya estábamos preparando anteriormente. En esos términos, en esos parámetros, yo creo que lo importante es que todo el mundo se sume. Son unos presupuestos, vuelvo a decir, excepcionales, extraordinarios y necesarios, que también vienen requeridos la urgencia de los mismos por los fondos de recuperación que nos van a llegar desde la Unión Europea, que han sido importantes, donde hemos hecho un trabajo decisivo para que esos 140.000 millones, de los cuales 73.000 son de transferencias directas, es decir, sin contraprestación alguna, puedan realmente ayudar en la transformación del país. Y ministro, ¿y qué le diría usted a Fernández Vara, que dice que le provoca náuseas ese apoyo de Bildu? Yo diría simplemente que lo que tenemos todos, y el arco parlamentario en su conjunto, y el gobierno está tratando, evidentemente de una forma decisiva, es de que todos nos sumemos a unos presupuestos que lleven y determinen a la transformación del país en los términos indicados, en los términos que se pretende, una transformación digital, en el modelo productivo, una transformación ecológica, una transformación energética en todos los ámbitos que estamos tratando, y de cohesión social y de cohesión territorial. Pero ¿por qué se da apoyo? ¿Por qué no pensamos y hablamos más de los presupuestos, del contenido de los presupuestos? Entre todos, en el Parlamento, ahora en el trámite de enmiendas, hubo partidos políticos, ha tenido 198 votos de apoyo para el trámite, el mayor apoyo de la historia. ¿Por qué no nos fijamos, quiero decir, en esa circunstancia? ¿Por qué no nos fijamos en quien no apoyó su tramitación y pidió la devolución al gobierno? Porque Unidas Podemos quiso poner el foco en Bildu y en Esquerra Republicana para autoexcluir a Ciudadanos. Formaba parte de su estrategia, ¿no? Yo creo que lo importante, vuelvo a decir, y lo que la sociedad, hablábamos antes, el conjunto de nuestros conciudadanos, lo que pide es que pensemos en el futuro de nuestro país. Y pensar en el futuro de nuestro país es hablar de estos presupuestos, es hablar de cohesión social, es hablar de cohesión territorial, es hablar, vuelvo a decir, de que esos fondos que nos vienen de Europa nos permitan realmente ser ejecutados y poder mirar al futuro con un poco más de optimismo. Eso es lo que pide y creo que es lo que nos exige la sociedad. Le pregunto por otra cuestión. Continúa la crisis migratoria en Canarias. Este fin de semana han llegado 700 inmigrantes más. Hemos creado un campo de la vergüenza ahora mismo en ese muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. ¿Y quién lo compara con Moira? Y nuestros telespectadores también le preguntan por ello.
Hola, señor Marlaska. Pregunto, ¿los centros que acogen a los inmigrantes están saturados? ¿Están saturados los centros en la península? ¿Por qué no se están trasladando inmigrantes desde Canarias cuando las autoridades canarias lo llevan pidiendo desde hace meses? Y parece que además Defensa se resistía a ello. Sé que la última hora es que ha habido un plan de choque, que han coordinado ya 5 ministerios distintos y que va a haber 5 zonas militares donde se van a reubicar. Pero la pregunta es, ¿van a convertir Canarias en la nueva Lesbos? No, no vamos a convertir Canarias en la nueva Lesbos, pero voy a hacer una referencia a esto. En política migratoria no hay atajos. En política migratoria no hay momentos concretos de actuar. Hay que hacer política migratoria. Llevamos 2 años y medio haciendo política migratoria. Cuando llegamos al gobierno, no quiero referir, y todos tenemos las imágenes de lo que estaba ocurriendo en Algeciras con los barcos de Salvamar, realmente sus cubiertas repletas de inmigrantes, polideportivos llenos de inmigrantes, el puerto lleno de inmigrantes. Hemos hecho durante 2 años y medio política migratoria en el marco de la Unión Europea. Vuelvo a decir, la política migratoria no vuelvo a decir, pero digo, la política migratoria es una política de la Unión Europea. En esos términos, del 2018 al 2019 conseguimos reducir la migración ilegal en el 50%. ¿Cómo? Cooperando con los países de origen y de tránsito. Yo he hecho innumerables viajes. Hemos incrementado los convenios, hemos incrementado nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajando para luchar contra las mafias. Se desarticulan un número importante de mafias tanto en Marruecos, en Mauritania, en Senegal. Ese es el trabajo día a día. Estamos incrementando nuestro personal y nuestros medios materiales en esos países. ¿Qué es lo que ha ocurrido y ocurre? Que no hay que, evidentemente, ni lo obvio en Canarias. Es una situación extraordinaria, es una situación de urgencia, donde algo que ha acontecido en Europa, en el mundo, también ha tenido su traslado en lo que es la migración irregular. ¿A qué me refiero? A la pandemia, la situación de los países de origen y tránsito de donde proceden los migrantes irregulares y a Canarias y en la ruta de Canarias está pasando una situación sanitaria, una situación económica absolutamente grave, de una gravedad importante. La estamos viviendo en Europa. En África se está viviendo. Lo que pasa, ministro, que se ha tardado muchas semanas en resolver lo que estaba pasando en el muelle. Y veíamos inmigrantes hacinados sin las más mínimas condiciones higiénicas. Se ha garantizado, vuelvo a decir, Susana, se ha garantizado la salud y la seguridad del conjunto. Se puede materializar y manifestar simplemente con los controles de COVID. Está ahí la Cruz Roja desde el primer momento, Sanidad Exterior. Sí, pero la Cruz Roja nos dice que los médicos tardan 48 horas en darles las PCRs y que no se entiende que guarden semanas a los inmigrantes, insisto, hacinados en un muelle, algunos durmiendo sobre el suelo, sin las mínimas condiciones de habitabilidad. No están, primero, no están en el muelle de Arguineguín y vuelvo a decir, hemos hecho un plan específico y